Era lunes, 21 de abril de 2025. A las 5:42 de la mañana, hora de Roma, el Vaticano emitió un escueto comunicado que cambiaría el curso de la historia contemporánea de la Iglesia Católica. Su Santidad, el Papa Francisco, ha fallecido en paz esta madrugada en la Casa Santa Marta a los 88 años. El mundo, en cuestión de minutos, estaba de pie. Desde Buenos Aires hasta Cracovia, desde Ciudad de México hasta Manila, las portadas de los medios repetían las mismas palabras: murió el Papa Francisco. Lo que en principio parecía ser la conclusión natural de una vida longeva, pronto comenzó a despertar inquietudes más profundas. No se trataba de una muerte inesperada en términos de edad, pero sí lo era desde el punto de vista simbólico, teológico y para muchos, profético. Porque para un número creciente de fieles, estudiosos y místicos, la muerte de Francisco no era solo el fin de un pontificado, sino el cumplimiento de algo que había sido anunciado siglos atrás. El Vaticano se movilizó de inmediato. Los protocolos funerarios fueron activados con precisión milimétrica. El cuerpo del pontífice fue preparado, vestido con los ornamentos blancos que marcan la pureza del oficio petrino, y trasladado a la Basílica de San Pedro, donde permanecería durante varios días para la veneración pública. Pero mientras las cámaras transmitían el desfile de fieles con lágrimas en los ojos, en los pasillos silenciosos de la curia, otras voces comenzaron a elevarse. Voces que hablaban no solo de duelo, sino de advertencia, porque detrás de la figura carismática y reformadora de Francisco existía un trasfondo más denso, uno que había sido mencionado por teólogos, esoteristas y estudiosos bíblicos durante generaciones: el trasfondo de las profecías, y en particular, una volvió al centro del debate: la profecía de San Malaquías. La profecía del último papa. En el siglo XII, un monje irlandés llamado Malaquías de Armagh escribió una lista críptica de 112 frases en latín, cada una supuestamente designada a un papa futuro. Según la leyenda, estas revelaciones le fueron entregadas en un estado de éxtasis mientras visitaba Roma en 1139, y fueron escondidas en los archivos vaticanos hasta que vieron la luz pública en el año 1595. Desde entonces, estas 112 designaciones han sido objeto de interpretaciones, debates y controversias. Cada lema parece corresponder, de forma más o menos directa, a un papa concreto. Por ejemplo, Pastor Angelicus fue asociado con Pío XII. Flos Florum fue aplicado a Pablo VI, cuyo escudo de armas contenía una flor de lis. De Medietate Lunae coincidió con Juan Pablo I, cuyo papado duró exactamente una luna, 33 días. Y después del Papa número 111, Benito XVI, Gloria Olivae, aparece una línea final distinta de todas las anteriores. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones, y cuando éstas hayan concluido, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez, tremendo, juzgará a su pueblo. Este texto no menciona un número ni un lema breve, solo una advertencia apocalíptica. Para muchos, eso significa que no hay un Papa número 112, que quien ocupara el trono después de Benedicto XVI no estaría dentro de la lista, porque marcaría el final. ¿Y quién fue elegido después de Benedicto? Jorge Mario Bergoglio. Francisco. ¿El último? La elección de Francisco en 2013 ya fue considerada extraña por algunos analistas. El primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero en elegir el nombre de Francisco. Y lo más peculiar, no es romano, pero su linaje espiritual remite a San Francisco de Asís, nacido en Italia en tiempos del Sacro Imperio. Una pista simbólica de Pedro el Romano. Francisco, además, fue un papa que se distanció notablemente del boato papal. Renunció al palacio apostólico,
Vivió en Casa Santa Marta. Usó un anillo de plata en lugar del tradicional de oro. Criticó abiertamente a los sectores corruptos de la iglesia. Habló de una iglesia pobre para los pobres. Todo eso lo convirtió en un líder amado por muchos, pero también en una figura incómoda para los sectores más conservadores. Y ahora, su muerte súbita en abril de 2025, justo en medio de tensiones internas, divisiones eclesiásticas y un mundo cada vez más secularizado, se interpreta por algunos como la señal definitiva de que la profecía se está cumpliendo, que el ciclo ha llegado a su fin, que ya no habrá otro papa como antes. Las reacciones del mundo. En las horas posteriores al anuncio oficial, las redes sociales se llenaron de mensajes que no solo expresaban tristeza, sino temor. Algunos trending topics en Twitter incluían etiquetas como Último Papa, Profecía de Malaquías y Fin del Vaticano. En Colombia, un canal de televisión citó al sacerdote e historiador Luis Carlos Medina, quien afirmó en directo: "Lo que estamos viendo no es solo la muerte de un papa, es la confirmación de que Malaquías podría haber tenido razón". En México, el obispo emérito de Zacatecas pidió prudencia, pero no negó la posibilidad. En su homilía dijo: "El Espíritu Santo habla de muchas formas. Tal vez nos está recordando que todo esto, al final, no nos pertenece". La Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, duplicó el número de fieles. Muchos rezaban no por el alma de Francisco, sino por lo que vendría. Una mujer fue captada llorando, diciendo: "Él era el último. Ya lo sabíamos. Ahora viene lo peor". Nostradamus y la muerte del pontífice. Otra figura histórica que no tardó en reaparecer fue Michel de Nostradamus, el astrólogo francés del siglo XVI, cuyas cuartetas poéticas han sido interpretadas durante siglos como predicciones. Aunque muchas son ambiguas, varias de ellas han sido asociadas con la muerte de un papa anciano y una crisis interna posterior. Una de las más compartidas fue esta: cuando el pontífice viejo muera en tierras del oeste, uno nuevo será elegido en medio de fuego y división. Su trono será breve, su legado incierto. Muchos interpretaron esto como una referencia a Francisco, nacido en Argentina, pero fallecido en Roma, siendo considerado occidental dentro de la geografía espiritual del mundo antiguo. Y sobre todo, a lo que vendrá con el conclave, fuego y división. ¿Y ahora qué? El conclave fue convocado 24 horas después del anuncio oficial. Se espera que inicie en menos de 10 días. Pero mientras tanto, el debate no cesa. Teólogos de todo el mundo están siendo entrevistados. Canales católicos están dedicando especiales enteros a San Malaquías. Y las librerías religiosas reportan un aumento en la venta de libros de profecías. Lo más inquietante, para muchos, no es lo que se ha dicho, es lo que no se dice. ¿Por qué el Vaticano no ha hecho comentarios sobre las profecías? ¿Por qué hay tanto hermetismo sobre los últimos días del Papa? ¿Y por qué se niegan a confirmar o desmentir el contenido de la carta que, según filtraciones, Francisco escribió horas antes de morir? Esa carta, según 3 fuentes anónimas, contenía una frase final estremecedora: "Si este es mi final, que se sepa, el reino ya no es de este mundo". El significado es claro para algunos, confuso para otros. Pero en la historia de la Iglesia hay frases que marcan el inicio de un tiempo nuevo, y esta podría ser una de ellas. La Plaza de San Pedro seguía recibiendo miles de personas cada día, pero el ambiente que la rodeaba ya no era el mismo. Lo que antes era un lugar de oración, ahora parecía el escenario de un misterio. Las cámaras mostraban velas encendidas, rostros en silencio, pero también captaban a peregrinos que no solo rezaban, sino que preguntaban. La pregunta ya no era solo ¿por qué murió el Papa?, sino ¿por qué justo ahora? Las respuestas no venían de la Santa Sede. Ningún portavoz oficial del Vaticano había mencionado una sola palabra sobre las profecías, pero tampoco las negaban. Y ese silencio, para muchos, era más elocuente que cualquier declaración.
El 22 de abril, un día después del anuncio de la muerte, se convocó oficialmente el cónclave. Se esperaba que se llevara a cabo en los próximos días, con 118 cardenales electores convocados para elegir al nuevo sucesor de Pedro. Pero dentro del colegio cardenalicio, no todos compartían el mismo entusiasmo. La muerte de Francisco, aunque natural según los reportes médicos, había sido súbita. Y eso despertó, más allá del dolor, una sombra de incertidumbre. Varios de los cardenales más antiguos recordaban claramente la tensión que había rodeado la renuncia de Benedicto XVI en 2013, y cómo esa transición marcó un antes y un después en la estructura misma del poder eclesiástico. En los pasillos privados del Vaticano, lo que circulaba no eran tanto los nombres de los papables, sino viejos manuscritos, copias de la profecía de San Malaquías, traducciones marginales de los textos de Nostradamus, artículos del siglo pasado que volvían a tomar protagonismo. Era como si la Iglesia estuviera siendo forzada a mirar su pasado para entender su presente. En muchas de esas conversaciones discretas surgía una palabra que hacía temblar incluso a los más escépticos. Final. No el final de la Iglesia, pero sí el final de una era. Los hechos eran públicos. Malaquías había profetizado 112 lemas asociados a 112 papas. El último, sin número asignado, se describía como Pedro el Romano, quien gobernaría entre grandes tribulaciones, y al final, Roma sería destruida y vendría el juicio. Muchos creyeron que el lema Gloria Olivae se aplicaba a Benedicto XVI, y que por lo tanto, Francisco, elegido después, debía ser el último. ¿Pero por qué no estaba claramente nombrado? ¿Por qué no tenía un lema específico como los anteriores? ¿Y si su pontificado era la antesala de algo más? ¿Y si la elección que estaba por celebrarse no era una elección más, sino un evento que marcaría la entrada en una nueva etapa? Algunos estudiosos comenzaron a escribir sobre el tema sin demora. Teólogos de distintas partes del mundo publicaron columnas, hilos de Twitter, videos en YouTube. Un profesor de historia eclesiástica en España escribió: "La muerte de Francisco no se puede leer solo desde la biología. Hay que leerla desde la simbología". En América Latina, varios canales católicos evitaron el tema, pero algunos independientes se atrevieron. Una periodista colombiana preguntó al aire: ¿estamos ante la elección del último papa tradicional? ¿O ya estamos, sin saberlo, fuera del tiempo profetizado? Las respuestas no llegaron. Pero la duda sembrada seguía creciendo. Los días siguientes fueron densos. Desde el funeral hasta los preparativos del cónclave, todo parecía avanzar como en cámara lenta. El número 8C o 235, que muchos creían ser un simple código hospitalario, había sido analizado por numerólogos, sacerdotes y laicos. Algunos lo relacionaban con pasajes bíblicos, otros con claves simbólicas del Apocalipsis. Lo que era evidente es que el número, sea cual fuera su origen, ya estaba impregnado de misticismo. Se había convertido en símbolo, no por lo que era, sino por lo que representaba. El enigma que rodea la muerte de un líder espiritual que quizás, sin quererlo, despertó una profecía dormida. Mientras tanto, el interior del Vaticano ardía en silencio. Las reuniones privadas entre cardenales no se limitaban a hablar de perfiles pastorales o diplomáticos. Muchos se preocupaban por el legado doctrinal. Francisco había movido muchas piezas. Se había abierto al debate sobre los divorciados, sobre la homosexualidad, sobre los abusos, sobre la pobreza, sobre la descentralización de la Iglesia. Algunos lo admiraban por eso. Otros lo temían. Ahora que había muerto, su figura crecía incluso entre quienes antes lo rechazaban, porque lo que estaba en juego no era solo su memoria, sino el tipo de iglesia que vendría después de él. Uno de los momentos más tensos ocurrió en una de las reuniones informales previas al cónclave. Un cardenal africano pidió la palabra y dijo: "Tal vez lo que está escrito no es una amenaza. Tal vez es un aviso.
y nosotros no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Las miradas fueron variadas. Algunos bajaron la cabeza, otros murmuraron, pero nadie se rió, porque en ese momento lo impensable ya era posible. Fuera del Vaticano, los medios empezaron a hablar de la profecía con más libertad, al principio como curiosidad, luego como fenómeno social. Una cadena mexicana realizó un especial titulado ¿Quién es Pedro el Romano?, donde repasaron los 112 lemas y sugirieron que el siguiente papa podría no ser el número 113, sino el que no debía llegar. En Brasil, un diario de circulación nacional publicó una portada con la frase «¿Fin del tiempo papal?». En Argentina, el país natal de Francisco, hubo misas en su honor, pero también vigilias proféticas donde se leía Malaquías en voz alta. Y mientras tanto, el mundo católico esperaba, no solo por un nombre, no solo por el humo blanco, esperaba por una señal, una palabra que confirmara o negara lo que ya muchos temían, que el tiempo profetizado no era una metáfora sino una realidad, que la muerte del Papa no había sido el cierre de un ciclo, sino la activación de uno nuevo. El cónclave comenzaría en breve, las puertas se cerrarían, los votos se emitirían, y el mundo contaría los minutos, no solo por devoción, sino por miedo. Porque por primera vez en siglos, una elección papal no solo se veía como una transición, sino como una profecía en proceso. El aire dentro del Vaticano se había vuelto espeso. No era solo la primavera romana ni el duelo mundial por la muerte del Papa. Era otra cosa. Algo que nadie decía en voz alta, pero que todos sentían. Como si el tiempo caminara de forma distinta. Como si el calendario litúrgico ya no bastara para explicar lo que estaba ocurriendo. El cónclave estaba a punto de comenzar y, sin embargo, muchos tenían la sensación de que no se trataba de elegir al sucesor de Pedro, sino de enfrentar una advertencia escrita siglos atrás. Las reuniones previas al encierro oficial se tornaron más tensas que nunca. Los cardenales, conscientes de que estaban siendo observados por la historia, mostraban en público serenidad, pero en privado sus conversaciones eran otra cosa. Varios de ellos habían sido abordados por periodistas discretamente, no para hablar de teología, sino para responder a una pregunta que venía ganando fuerza. ¿Estamos a punto de elegir a Pedro el Romano? Era la frase más repetida en artículos, redes sociales y foros religiosos desde la muerte de Francisco. Petrus Romanus, el nombre que aparece en la última línea de la profecía de San Malaquías, no como un lema más, sino como una figura de cierre, un pastor que gobernaría entre grandes tribulaciones, un papa que no sería uno más, sino el último. Las interpretaciones eran diversas, pero el miedo era común, que ese momento estuviera llegando, y que no lo vieran venir. Los nombres comenzaron a circular con más fuerza, entre ellos uno en particular, el cardenal Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas pero con raíces profundas en Roma. Conocido por su cercanía a Francisco, su habilidad pastoral y su discurso accesible, Tagle era visto por muchos como una figura de continuidad, pero otros lo veían con inquietud. Su perfil mestizo, su vínculo con el Pontificio Consejo para la Evangelización y su presencia constante en las oficinas vaticanas más sensibles lo hacían parecer para algunos el favorito del sistema. ¿Podría él ser ese Pedro Romano, aún sin llamarse Pedro? Otro nombre que surgió fue el del cardenal Matteo Zuppi, actual arzobispo de Bolonia. Italiano, romano de nacimiento, defensor del diálogo interreligioso y con un historial fuerte en mediación de conflictos. A nivel simbólico, su apellido italiano, su nacionalidad y su estilo abierto a las reformas lo ubicaban en el centro de las conjeturas. Incluso algunos medios comenzaron a llamar al proceso la profecía en movimiento, porque si Zuppi era elegido, sería literalmente un romano, un Pedro moderno, progresista, pero profundamente vinculado a las raíces de Roma. En paralelo, algunos fieles más tradicionales
comenzaron a circular rumores sobre un nombre que había quedado fuera de las quinielas: el del cardenal Robert Sarah, de Guinea. Conservador, de fuerte doctrina, crítico en ciertos momentos del pontificado de Francisco. Aunque su edad y posición parecían desventajas, su perfil cumplía con otra parte de las interpretaciones de Nostradamus, el hombre de piel oscura que entrega la bolsa al de rojo. Una referencia que muchos veían como un símbolo de transferencia de poder, o incluso de señal del inicio de un nuevo juicio para la Iglesia. Los periódicos europeos comenzaron a recoger estas teorías, no como certezas, pero sí como parte del fenómeno global que se estaba formando. Una radio italiana entrevistó a un teólogo que afirmó: «Nunca antes un cónclave fue tan observado desde lo místico. La gente quiere respuestas espirituales a preguntas políticas, pero quizá este sea el momento en que ambas cosas colapsan». Esa frase fue replicada en miles de cuentas católicas en redes sociales, porque algo, efectivamente, se estaba colapsando. Dentro de la Capilla Sixtina, el ambiente era otro. Silencio absoluto. Juramento de secreto. La preparación del espacio fue realizada bajo extrema vigilancia. Incluso se reforzaron medidas de seguridad digital para evitar cualquier fuga de información. Pero ni la más rígida disciplina podía contener la ansiedad espiritual que se vivía. Porque los que estaban allí no eran solo príncipes de la Iglesia, eran hombres, humanos, enfrentando una decisión que muchos ya no veían solo como institucional, sino profética. Las votaciones comenzarían en breve. Los cardenales no pueden comunicarse con el exterior, pero todo lo que ocurre antes de entrar marca el tono de lo que se decide adentro. Los pasillos de la Domus Sanctae Martae eran recorridos por figuras vestidas de rojo, hablando en idiomas distintos, pero con una misma preocupación en común: no errar, no equivocarse, porque esta vez, más que nunca, el error podría no tener vuelta atrás. Mientras tanto, las multitudes seguían reuniéndose fuera. Las filas para entrar a la Basílica de San Pedro seguían creciendo. Pero ya no eran solo fieles. Había investigadores, youtubers, escritores, buscadores de señales. Algunos llevaban copias impresas de la profecía de Malaquías. Otros, libros de Nostradamus marcados con post-its. Y no faltaron los que rezaban con los ojos cerrados y los labios temblorosos, pidiendo que, si es el tiempo del final, se nos conceda ver la verdad. En los seminarios, los jóvenes teólogos debatían sobre lo que estaba ocurriendo, algunos con escepticismo, otros con pasión. En Bogotá, un grupo de estudiantes católicos organizó una vigilia de oración y estudio bíblico para intentar interpretar los signos de los tiempos. En México, un exorcista famoso habló en un programa de radio y dijo: «Cuando la estructura tiembla, es porque lo invisible está actuando, y en este momento todo está temblando». La muerte de Francisco había sido el disparador, pero lo que estaba ocurriendo ahora no era solo duelo, era expectativa, y no una expectativa cualquiera. Era el tipo de espera que aparece en las páginas del Apocalipsis, cuando el silencio del cielo dura media hora, cuando el mundo contiene el aliento, cuando la historia está a punto de escribir una página que nadie quiere firmar, pero que todos saben que llegará. Los cardenales votarían pronto, y el mundo esperaría por el humo, blanco o negro, claridad o incertidumbre. Pero en esta ocasión, ningún color sería suficiente, porque más allá del nombre elegido, lo que estaba en juego era una promesa escrita hace 900 años. Y si esa promesa se estaba cumpliendo, entonces ya no bastaría con encender velas o rezar rosarios. Entonces, se volvería urgente algo más: mirar hacia adentro. Porque si Pedro el Romano está por ser elegido, o ya lo fue sin que lo supiéramos, entonces no estamos ante un cambio de liderazgo, sino ante el inicio de un juicio. A Plaza de San Pedro amaneció con una calma aparente, pero el mundo entero sabía que esa mañana no sería como las demás. Los cardenales habían pasado la noche encerrados en oración, reflexión y votación.
Las primeras fumatas negras no sorprendieron a nadie, era parte del proceso. Pero cuando el reloj marcó las 11:53 de la mañana y una columna blanca de humo comenzó a salir de la chimenea de la Capilla Sixtina, el corazón del planeta se detuvo. Habemus Papam. La multitud estalló en gritos, aplausos, llantos. Sonaban campanas. Se abrazaban desconocidos. Las cámaras del mundo entero se enfocaban en un solo punto: el balcón central de la basílica. El momento de la revelación. El cardenal protodiácono se asomó con solemnidad y pronunció las palabras rituales: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y luego, el nombre. Un nombre que nadie esperaba. Un nombre que desvió la respiración colectiva y encendió miles de celulares al mismo tiempo. El elegido era el cardenal italiano Tommaso Benedetti, romano. De nacimiento y de vida, su nuevo nombre papal: Pedro II. El silencio fue inmediato. Solo duró segundos. Pero esos segundos fueron suficientes para encender lo que ningún portavoz del Vaticano podría controlar: la memoria colectiva de una profecía. Las redes sociales explotaron. Pedro el Romano fue trending topic mundial en menos de 10 minutos. Los canales de noticias suspendieron sus bloques habituales para analizar en vivo la conexión con las profecías de San Malaquías. Incluso medios laicos, que usualmente trataban los temas religiosos con distancia, comenzaron a citar textos del siglo XII. El último papa será Pedro el Romano, decía uno. Gobernará en medio de tribulaciones. Luego vendrá el juicio. El juicio. Esa palabra empezó a aparecer en titulares, gráficos y programas de análisis sin ningún tipo de ironía. En Roma, la emoción inicial se transformó en una inquietud silenciosa. Los fieles que aún estaban en la plaza empezaron a preguntar, en voz baja, si el nombre era real. ¿Era una coincidencia? ¿Una provocación? ¿Un gesto de humildad? ¿O una advertencia involuntaria? El nuevo papa salió al balcón con una expresión serena. Levantó la mano en señal de saludo y sus primeras palabras fueron sencillas. Hermanos y hermanas, he sido llamado Pedro, no por mí, sino por quien me guía, que sea Él quien nos conduzca. Nadie supo interpretar eso con certeza, pero para muchos no fue una elección casual, no en este momento, no con esa carga simbólica, no con esa historia detrás. En Buenos Aires, una vigilia que había sido organizada en homenaje a Francisco se convirtió, espontáneamente, en una asamblea de análisis. En Bogotá, una universidad católica reunió a profesores de teología y de historia para debatir en directo lo que esto significaba. En Madrid, una tertulia televisiva reunió a periodistas, sacerdotes y sociólogos para intentar dar respuestas. Pero todos, en algún momento, se vieron obligados a admitir que las palabras Pedro y Romano no podían ser ignoradas. Dentro del Vaticano, la situación también era ambigua. Algunos cardenales cercanos al nuevo papa parecían sorprendidos, otros incómodos. Un obispo alemán filtró que Benedetti no era el favorito en las primeras rondas de votación, pero que una alianza de cardenales italianos y latinoamericanos había impulsado su nombre. Lo llamaban el pastor de los márgenes, por su trabajo en barrios humildes de Roma, pero también se sabía que era un hombre reservado, profundamente apegado a la tradición y con una espiritualidad muy mística. Alguien que hablaba poco, pero pensaba mucho, y alguien que, según rumores no confirmados, había citado la profecía de Malaquías en una carta privada años atrás. En las horas siguientes, se publicaron fragmentos de antiguos sermones del cardenal Benedetti. En uno de ellos decía: «Si el fin ha de venir, que nos encuentre de rodillas, no como víctimas, sino como testigos». Esa frase fue reproducida por millones. Para algunos era señal de valentía, para otros, confirmación de que él mismo se veía como parte del tiempo final. La prensa comenzó a escarbar cada detalle.
su infancia en el Trastevere, su paso por los seminarios, su nombramiento como obispo a los 49 años, su decisión de no usar redes sociales, su biblioteca privada, con libros antiguos de escatología cristiana. Incluso su afición por la jardinería fue interpretada como un símbolo de alguien que cultiva en silencio, que siembra sabiendo que no verá toda la cosecha. En las horas posteriores a su elección, el nuevo papa no dio más declaraciones. Se limitó a celebrar una misa breve y a pedir a los fieles que rezaran por él. Pero su nombre, sus gestos y su historia ya habían sido sembrados como alimento para una multitud de teorías. En paralelo, las reacciones oficiales fueron mesuradas. La oficina de prensa de la Santa Sede no hizo comentarios sobre la elección del nombre. Un portavoz dijo simplemente: «El Papa es libre de elegir el nombre que le inspire. No es costumbre dar explicaciones sobre ello». Pero esa frase no calmó los ánimos. Al contrario, fue vista por muchos como un reconocimiento tácito de que el nombre tenía un peso que no se podía ignorar. En los foros católicos más activos, la discusión se volvió febril. ¿Había querido realmente Benedetti enviar un mensaje? ¿O fue una elección inocente? ¿Sabía lo que significaría? ¿Había sido elegido para cumplir una profecía? ¿O simplemente era el hombre adecuado en el momento más ambiguo? La televisión italiana emitió un especial titulado Pedro II, Providencia o Presagio. En América Latina, canales de corte religioso se dividieron entre los que aclamaban la elección como un regreso a las raíces y los que advertían que estábamos entrando en el tiempo anunciado. En Jerusalén, un rabino citado por medios europeos dijo: «Cada generación tiene un signo. Tal vez este es el de ellos». En Estambul, un líder ortodoxo comentó: «Los signos no son dogma, pero los ojos del corazón saben ver». El nuevo papa pasó su primera noche en Santa Marta, como lo había hecho Francisco. No quiso instalarse en el Palacio Apostólico, otro gesto que algunos interpretaron como continuidad espiritual y otros como preludio de algo mayor. Los días siguientes solo alimentaron la expectación. El Papa no salió en público. Se dijo que estaba en retiro espiritual. Se informó que leería documentos dejados por Francisco. Entre ellos, una carta supuestamente privada, escrita pocas semanas antes de morir, donde el Papa argentino habría escrito: «Si me sucede a alguien que lleve el nombre de Pedro, recen el doble y escuchen con el alma». Nadie confirmó la existencia de esa carta. Pero en un clima como ese, todo era creíble. Y todo era temido. Porque ya no era solo una elección. Era una percepción compartida por millones. Que el tiempo había cambiado. Que el ciclo estaba cerrado. Que la historia de los papas, tal como la conocíamos, acababa de cruzar su última puerta. Y que ahora, más que nunca, debíamos observar no solo lo que el nuevo papa decía, sino lo que el mundo empezaba a vivir. El anuncio del nuevo papa recorrió el planeta como un trueno silencioso. El nombre, la historia, el gesto, todo parecía diseñado para marcar un antes y un después. Pedro II, romano, en pleno 2025. Una decisión que, aunque no violaba ningún protocolo, sí rompía siglos de tradición reciente. Desde hacía siglos ningún pontífice había elegido el nombre Pedro, y ahora el elegido no solo lo hacía, sino que además era, literalmente, romano. El eco de la profecía de Malaquías ya no era una sombra en los márgenes, ahora estaba al centro del escenario, y el mundo entero lo sabía. En los días posteriores, la atención mediática fue total. Cadenas como CNN, BBC, Al Jazeera y Televisa dedicaron horas a analizar el perfil del nuevo pontífice. Su rostro aparecía en pantallas, portadas, murales digitales, pero junto a su imagen aparecían palabras que hasta entonces eran consideradas esotéricas: el fin, la profecía, Pedro el Romano, juicio.
Editoriales, columnas de opinión y podcasts de historia y religión comenzaron a surgir como respuesta a la sed de interpretación. Porque más allá de los creyentes practicantes, algo en la elección había tocado una fibra colectiva más profunda. La sensación de que algo más grande se estaba moviendo. Las primeras reacciones internacionales reflejaron esa tensión. El patriarca ortodoxo de Constantinopla envió una carta de felicitación, pero incluyó una frase ambigua: que el Señor guíe los pasos de quien ha sido llamado por un nombre tan pesado. En Jerusalén, líderes judíos se reunieron de urgencia para discutir el significado del evento. Uno de ellos declaró en voz baja, fuera de cámaras: «No ignoramos los signos, y este es uno de ellos». En la Meca, un destacado académico islámico escribió un artículo en el que sugería que el mundo cristiano está entrando en su hora final, pero no necesariamente su fin. En América Latina, la reacción fue aún más emocional. En Colombia, varios templos organizaron cadenas de oración por lo que llamaron el tiempo de la definición. En México, una multitud se reunió frente a la Basílica de Guadalupe para rezar el rosario continuo durante 7 días. Las imágenes mostraban personas arrodilladas, con velas, con Biblias abiertas en el libro del Apocalipsis. En Argentina, tierra natal del Papa Francisco, un grupo de jóvenes católicos organizó una vigilia con carteles que decían: «Francisco fue el último. Pedro cierra el círculo». En Brasil, un pastor evangélico grabó un video viral diciendo: «Esto no es catolicismo, esto es cumplimiento». Las redes sociales jugaron un papel fundamental. En cuestión de horas, cientos de cuentas comenzaron a publicar paralelos entre las decisiones del nuevo Papa y pasajes de profecías antiguas. Algunos relacionaban su silencio inicial con las palabras de Nostradamus: «El sucesor vendrá sin voz, y su poder será sentido sin que lo reclame». Otros señalaron que el número de letras en su nombre, o la fecha exacta del anuncio, coincidían con ciclos numéricos místicos descritos en documentos de la Edad Media. La mezcla de información, interpretación y miedo se volvió combustible. En muchos foros digitales comenzaron a circular listas de señales. 12 razones por las que Pedro II es el Papa del fin, decía uno. La agenda del juicio, lo que viene tras la profecía, titulaba otro. Incluso plataformas seculares como Reddit y X, antiguo Twitter, abrieron hilos de discusión de cientos de miles de comentarios, donde personas de todas partes del mundo compartían teorías, dudas y oraciones. Porque incluso entre los escépticos, algo había cambiado. Los gobiernos reaccionaron con diplomacia. El presidente de Francia felicitó al nuevo Papa con un mensaje breve. El de Estados Unidos fue más explícito: «El mundo necesita líderes de fe. Que el Papa Pedro II guíe a sus fieles con esperanza». Pero en privado, según filtraciones periodísticas, varios servicios de inteligencia comenzaron a monitorear con más detalle el crecimiento de movimientos religiosos radicales que, aprovechando la situación, comenzaron a proclamar que el fin está aquí. En África, un grupo cristiano de Uganda organizó una marcha con pancartas que decían: «Pedro el Romano ya gobierna, prepárate». En Filipinas, miles de católicos realizaron procesiones espontáneas por las calles de Manila, cantando himnos y recitando profecías en voz alta. En Europa, por el contrario, la reacción fue más crítica. Algunos columnistas acusaron al Vaticano de irresponsabilidad. ¿No sabían lo que ese nombre iba a provocar?, escribió un editorial en Alemania. ¿O sí lo sabían, y por eso lo eligieron? Mientras tanto, el Papa guardaba silencio. Se dijo que estaba en retiro, en oración, que estaba leyendo los archivos personales dejados por Francisco, que tenía intención de pronunciar su primera encíclica antes de hablar públicamente. Pero la espera solo aumentaba la tensión. Porque no hablar en este contexto no era neutral. Era combustible para el fuego, un fuego que crecía cada día. Dentro del Vaticano, algunos prelados comenzaron a manifestar su preocupación.
No públicamente, pero sí en círculos discretos. Un cardenal africano habría dicho, según un periodista italiano, «Hemos abierto una puerta que no sabemos cómo cerrar». Otro, latinoamericano, dijo en una reunión privada, «Si esto es el tiempo profetizado, necesitamos discernimiento, y rápido». Pero el problema era ese. ¿Quién tenía la autoridad para discernir? ¿Y qué pasaría si el discernimiento no llegaba? La Santa Sede no emitió comentarios sobre las profecías, ni confirmó ni negó que el Papa hubiera elegido su nombre inspirado en San Malaquías. Tampoco hizo referencia a la interpretación masiva del momento. Solo repitieron en los boletines oficiales palabras de unidad, humildad y continuidad con el Evangelio. Pero para millones, esas palabras ya no eran suficientes, porque el eco de la profecía era más fuerte. En los días que siguieron, comenzaron a aparecer grupos que se organizaban para resistir el fin. Algunos se declaraban fieles al nuevo Papa, pero otros lo veían como un usurpador profetizado. Se hablaba de la bestia con apariencia de cordero, de la abominación desoladora en el lugar santo. Eran palabras fuertes, peligrosas, pero que ya no circulaban solo en libros viejos. Ahora estaban en boca de jóvenes, en hashtags, en canciones, en misas improvisadas. La Iglesia Católica, en su mayoría, pidió calma. Obispos de todo el mundo insistieron en la prudencia. «No somos intérpretes del Apocalipsis», dijo uno. «Somos discípulos del Evangelio». Pero incluso entre los más prudentes había dudas, porque nunca en la historia moderna un papa había sido recibido con tanto temor. No por su persona, sino por su símbolo. Y el símbolo era claro: Pedro, romano, en tiempos de crisis. Y entonces surgió una carta. No fue publicada por el Vaticano. No fue leída en medios oficiales. Fue filtrada por un sacerdote italiano retirado que dijo haberla recibido de manos de un colaborador cercano a Francisco. Una carta fechada un mes antes de su muerte. En ella Francisco habría escrito: «Si quien me sigue lleva el nombre de Pedro, entonces la historia habrá cerrado el círculo. Y lo que venga ya no depende de nosotros, solo de él». Nadie pudo confirmar la autenticidad, pero ya no importaba. La carta fue reproducida en millones de teléfonos, y para muchos fue la última confirmación que necesitaban, porque ya no era solo la profecía, era el momento, era la historia, era la sensación generalizada de que algo había terminado y algo estaba comenzando, algo que no se podía nombrar con precisión, pero que todos en el fondo sentían. Y esa sensación, en silencio, seguía creciendo. La plaza de San Pedro seguía llena, no con el bullicio de los grandes anuncios, sino con ese tipo de silencio que se instala cuando nadie sabe qué decir. Habían pasado ya varios días desde la muerte del Papa Francisco, y todavía no se había elegido a su sucesor. El conclave aún no comenzaba oficialmente. Se decía que los cardenales estaban rezando, discerniendo, pero fuera del Vaticano, la gente ya no esperaba simplemente por un nombre. Esperaba por una señal, porque la muerte de Francisco no solo había dejado un vacío de poder, había desatado una ola de inquietud espiritual como no se recordaba en décadas. Las preguntas circulaban sin freno. ¿Quién será el próximo papa? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Será este el momento del que hablaron las profecías? La atmósfera era densa. Los medios ya no hablaban de política interna del Vaticano. Ahora citaban directamente textos medievales, visiones místicas, cuartetas proféticas. Parecía que el mundo entero había girado su atención no hacia los hechos, sino hacia los símbolos. Y en el centro de todo estaba un nombre: San Malaquías. La profecía atribuida a este arzobispo irlandés del siglo XII enumeraba 112 lemas en latín que, según muchos, describían a cada papa desde Celestino II en 1143 hasta el último. Cada lema había sido interpretado, discutido, vinculado a papas anteriores
con asombrosas coincidencias. Y el último de todos no era una simple frase, era una sentencia. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Y cuando éstas hayan concluido, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez tremendo juzgará a su pueblo. Fin. Esa palabra, fin, flotaba ahora sobre Roma como una nube baja. ¿Podía esta profecía estar cumpliéndose? ¿Francisco había sido el último de la lista? El siguiente en ocupar el trono de Pedro sería ese Pedro el Romano del que hablaba Malaquías. Los analistas no se ponían de acuerdo. Algunos sostenían que la profecía terminaba con Benedicto XVI, otros que Francisco era el último papa legítimo de la lista. Pero una cosa era segura. Nunca antes una elección papal había sido interpretada con tanto peso profético, y no era la única profecía que comenzaba a citarse con insistencia. Las cuartetas de Nostradamus, ese enigmático vidente francés del siglo XVI, también regresaban a escena. Algunas hablaban de un papa anciano que moriría repentinamente, seguido de un sucesor inesperado. Otras mencionaban un líder espiritual que causaría división. Y había una en particular que resonaba en los canales de YouTube y en foros religiosos. El joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa al de rojo. Muchos interpretaban esto como una referencia a una futura elección dentro del Vaticano. ¿Era metáfora? ¿Era literal? ¿Era advertencia? En paralelo, se retomaban las visiones de santos y místicos que, durante siglos, habían hablado de tiempos oscuros dentro de la Iglesia. La beata Anna Catalina Emmerich, una mística alemana del siglo XIX, tuvo visiones en las que describía una iglesia infiltrada por el error y una lucha espiritual que nacería desde su interior. El Padre Pío, famoso por sus estigmas, hablaba de una gran tribulación que purificaría a la humanidad. Santa Faustina Kowalska, en su diario, relataba conversaciones místicas donde se le hablaba de la hora de la justicia. ¿Era todo esto parte del mismo mensaje? El problema no era la cantidad de profecías, era el momento, porque todas estas advertencias, visiones y textos que durante siglos habían sido considerados como curiosidades devocionales, ahora parecían sincronizarse con la realidad. Una realidad sin papa, una iglesia en espera, un mundo mirando hacia Roma con temor y esperanza. Y entonces surgía la gran pregunta: ¿quién será el siguiente? Los cardenales aún no habían sido encerrados. El Vaticano no había anunciado la fecha del cónclave. Y eso, en vez de tranquilizar, inquietaba aún más. Porque cada día que pasaba sin una decisión, más crecían las teorías. ¿Estaban divididos? ¿Había desacuerdo? ¿O simplemente estaban tomando conciencia de lo que estaba en juego? Algunos sugerían que no querían elegir a nadie con conexiones simbólicas con la profecía, que estaban evitando a candidatos italianos, que temían que la elección misma fuera interpretada como una confirmación del texto de Malaquías. Otros decían que había temor real dentro del colegio cardenalicio, que algunos creían, aunque no lo admitieran, que de verdad podían estar ante el último papa. La prensa, aunque prudente, comenzó a filtrar fragmentos de conversaciones. Un periodista español citó a una fuente vaticana que habría dicho: «No es miedo, es vértigo. Porque si esto es lo que parece, entonces ningún nombre será suficiente». En Argentina, un sacerdote afirmó en radio que Francisco habría dejado instrucciones de no acelerar la elección, que habría pedido tiempo para orar, tiempo para discernir, tiempo para entender. Mientras tanto, en las redes las preguntas no cesaban. ¿Quién será Pedro el Romano? ¿Y si ya está entre nosotros? ¿Y si ya ha sido elegido pero no anunciado? ¿Y si no hay próximo papa? La última pregunta comenzaba a tomar fuerza. En algunos círculos tradicionales, se empezó a hablar abiertamente de una posibilidad que durante siglos había sido impensable:
que no haya sucesor, que Francisco haya sido el último, que el trono quede vacante, no por falta de elección, sino por cumplimiento. Porque si la profecía habla de tribulación, de juicio, de destrucción de la ciudad de las 7 colinas, ¿será este el inicio de ese tiempo? Los líderes de la iglesia se mantenían en silencio. No hubo desmentidos, no hubo afirmaciones, solo invitaciones a rezar, a confiar, a no dejarse llevar por el miedo. Pero incluso esas palabras en este contexto sonaban distintas, como si vinieran desde un lugar de duda, y mientras el mundo seguía mirando al cielo, el Vaticano guardaba silencio. ¿Y tú? ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de la profecía? ¿Será Francisco el último papa de la historia? ¿Quién será Pedro el Romano? ¿Ya estamos viviendo las tribulaciones anunciadas? ¿Y si no hay nuevo papa? ¿Qué sigue para la iglesia y el mundo? El trono de Pedro seguía vacío. No por negligencia, no por falta de candidatos, sino porque por primera vez en siglos parecía que el mundo no buscaba simplemente un nuevo líder, sino una señal que lo justificara. Y esa señal no llegaba. El conclave aún no había comenzado. No había humo, no había nombres, solo rumores, especulaciones, interpretaciones. Dentro del Vaticano, se decía que algunos cardenales querían postergar indefinidamente la elección, que otros temían que cualquier nombre elegido fuera inmediatamente asociado a la figura profética de Pedro el Romano, y que había quienes, en privado, estaban considerando si era correcto elegir en este momento, o si estaban, de hecho, siendo testigos del cumplimiento de algo que los superaba. Fuera, en las calles, los fieles seguían reuniéndose, pero ya no solo rezaban por el alma de Francisco o por la elección del próximo papa. Ahora, rezaban por discernimiento, por fortaleza, por la iglesia, por el mundo. En muchas parroquias se había instalado una sensación de suspensión, como si todo lo que viniera después ya no fuera parte del tiempo habitual, sino de un nuevo tiempo, uno marcado no por la costumbre, sino por la revelación. En algunos países, grupos de laicos comenzaron a organizar vigilias permanentes. En Chile, una comunidad decidió reunirse todas las noches hasta que el Vaticano anunciara al nuevo papa, o el fin del tiempo. En México, una familia dejó su casa para vivir en retiro espiritual en el desierto. En Estados Unidos, una red de católicos creó un sitio llamado Vigilia del Silencio, donde personas de todo el mundo compartían oraciones, reflexiones, sueños proféticos. El número de inscritos superó los 100,000 en menos de una semana. En África, varios líderes cristianos comenzaron a predicar que la era del juicio había comenzado. Algunos citaban directamente la profecía de San Malaquías, otros el Apocalipsis de San Juan. Incluso se comenzó a circular una teoría según la cual los 3 días de oscuridad, anunciados por algunos místicos como un preludio del fin, estaban ya en marcha. No literalmente, sino espiritualmente. 3 días, 3 etapas, 3 vacíos. La muerte, el silencio, la espera. El silencio del Vaticano, lejos de calmar las aguas, seguía alimentando la inquietud. Algunos pensaban que era una forma de discernimiento profundo. Otros, que era miedo. Otros más, que era complicidad. Pero todos coincidían en una cosa. Nunca antes la Iglesia había tenido tanto poder sobre la mente colectiva del planeta, y al mismo tiempo, tanto temor de ejercerlo. La prensa internacional, sin saber cómo manejar la falta de hechos, comenzó a profundizar en el fenómeno espiritual. Documentales improvisados, especiales de análisis, paneles de teólogos y psicólogos discutían día y noche sobre el impacto de las profecías. ¿Por qué millones de personas en todo el mundo estaban convencidas de que algo único estaba ocurriendo? ¿Por qué el nombre de Pedro el Romano, escrito hace casi 900 años, había regresado con tanta fuerza? En entrevistas muchos decían lo mismo: lo siento, no lo sé explicar, pero lo siento. No hablaban de teorías, sino de una convicción interior.
de una certeza que no pasaba por la lógica, sino por la conciencia, como si cada gesto, cada ausencia, cada segundo que pasaba sin una respuesta, confirmara lo que sus almas ya sabían, que algo estaba terminando. Las iglesias protestantes comenzaron a hacer su propia lectura. Algunas afirmaban que la Iglesia Católica estaba viviendo su juicio, otras que el mundo entero lo estaba. Algunos pastores declaraban que la elección de Pedro II, aunque aún no ocurría, sería el inicio del engaño final, pero la mayoría simplemente reconocía lo evidente: que la humanidad había entrado en una fase donde el plano espiritual volvía a tener peso, ya no como religión institucional, sino como respuesta íntima al caos. En Israel, varios rabinos dijeron que el tiempo de los gentiles estaba llegando a su fin. En Turquía, líderes islámicos recordaron profecías del Mahdi y del retorno del Isa. En Asia, algunas corrientes budistas comenzaron a hablar del gran giro del ciclo. Incluso en países laicistas, medios ateos y agnósticos publicaban con respeto contenido sobre las profecías católicas, porque, aunque nadie sabía qué era lo que ocurría, todos intuían que estaba ocurriendo algo. Y entonces, la atención se centró en la gente común, porque ya no se trataba de papas, ni de cardenales, ni de decisiones. Se trataba de cada persona, de cada alma, de cada corazón que, en silencio, comenzaba a preguntarse: ¿y si esto es verdad? Miles comenzaron a confesarse. Otros volvieron a misa después de décadas. Algunos se reconciliaron con familiares. Otros abandonaron sus trabajos, vendieron sus bienes, se retiraron al campo. Hubo quienes comenzaron a escribir diarios espirituales. Otros simplemente encendían una vela y esperaban. No sabían lo que esperaban, pero esperaban. En muchas partes del mundo comenzaron a sonar campanas, no por ritual, por necesidad, como un recordatorio de que había algo más, algo que venía, algo que ya estaba aquí. Y en medio de ese murmullo colectivo, algunas frases se repetían una y otra vez, no como dogmas, sino como oraciones, como intentos desesperados de entender: si este es el fin, que sea con fe; si Pedro el Romano ya está, que venga con misericordia; si esto es juicio, que nos encuentre en gracia. Pero el juicio no llegaba, el nombre no aparecía, el humo no salía, y el trono seguía vacío. ¿Será esta la pausa antes del cumplimiento? ¿Y si no hay un nuevo papa? ¿Será que ya fue elegido, pero no será anunciado? ¿O será que la profecía no hablaba de una persona, sino de una era? Una era que, tal vez, ya comenzó. ¿Y tú, crees que esta es la tribulación final anunciada? ¿Estamos viviendo los últimos días de la historia como la conocemos? ¿O será esta la purificación antes de un nuevo comienzo? Sea como sea, lo cierto es que lo que estamos viendo no es ficción, no es invención, es la historia real de un mundo que, tras la muerte del Papa Francisco, volvió a mirar al cielo. Una historia basada en hechos verdaderos, profecías antiguas y preguntas actuales que siguen abiertas. Preguntas que hoy, más que nunca, necesitan ser hechas, y quizás respondidas por ti.